participante. Bueno, buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, yo soy Eliana Santanatoglia, soy la directora ejecutiva de la Fundación Instituto David Hume. Para mí es un gran gusto esta tarde recibirla a Delia Ferreira Rubio. Bueno, muchos de ustedes la conocerán a Delia. Bueno, en este momento Delia es la presidenta de nuestro consejo consultivo, hace un tiempo que asumió esto y para nosotros es un gran orgullo. Pero bueno, yo antes de que Delia arranque su presentación, voy a hacer una presentación formal para aquellos que no la conocen, y no saben o no conocen tanto sus antecedentes y demás. Yo voy a contarles un poco cuál es su trabajo y cuáles son sus antecedentes. Delia hoy en día es la presidente de Transparency International y además es miembro del Consejo Directivo de la Alianza para Gobiernos Abiertos, la OGP. Además es co-chair del Global Future Council de Transparencia y Anticorrupción del Foro Económico Mundial y es miembro del board de la UN, la Global Compact de las Naciones Unidas. Bueno, Delia es doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, es abogada por la Universidad de Córdoba, y ella fue jefa de asesores de senadores y diputados del Congreso de la Nación entre 1990 y 2005, también trabajó, bueno, en la Comisión de Asuntos Constitucionales de ambas cámaras y fue asesora de la Auditoría General de la Nación. Ella es además consultora independiente de muchísimas organizaciones internacionales en áreas de transparencia y anticorrupción, financiamiento de los partidos políticos y de la política y temas institucionales. En este sentido ha realizado consultorías en organismos como la PNUD, la OEA, el BID, IDEA Internacional, CAPEL. Es tan larga la lista que realmente, pero bueno, ha sido consultora de todos estos organismos, ha dictado conferencias y ha publicado trabajos, papers en muchísimos países. Fue presidente de Poder Ciudadano en Argentina entre el 2008 y el 2010 y bueno, además es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional y del Congreso Asesor del Instituto de Ética y Transparencia de la AmCham Argentina. Entre muchas otras antecedentes. Yo lo que quería contarles es que para mí es un gran gusto recibirla a Delia hoy. Bueno, Federico y yo hemos sido alumnos de Delia hace muchísimos años en la maestría de Economía y Ciencias Políticas en SEADE, y luego yo tuve el gran gusto de trabajar con ella, ayudándole en investigaciones, siendo colaboradora de ella en distintos proyectos, y para mí, bueno, justamente cuando leía esto de la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado, ¿te acordás de ella? Hace 20 años ya. Hace mucho. Pero bueno, para mí realmente es un gran placer que Delia sea la presidenta ahora de la comisión de nuestro consejo consultivo y que haya accedido a dar esta charla para todos nosotros. Bueno, el tema que ella va a tocar hoy tiene que ver con la algocracia, esto de estos algoritmos que toman decisiones y bueno, cuáles son las cuestiones éticas que surgen, ¿no? En relación con estas decisiones y con la inteligencia artificial y demás. Pero yo no me voy a meter en el tema, simplemente voy a decir, hola Delia, bienvenida. Perdón por esta introducción tan larga, pero era para que todos conozcan, si no lo habían hecho antes, tus antecedentes. ¿Cómo estás? Hola, hola. Hola a todos, gracias Eliana, y ahora como ya saben que fue mi alumna, mi colaboradora, y ahora somos amigas de hace años con ella y con Fede, disminuyan todos los elogios que hizo sobre mi actividad. Y les agradezco que se hayan sumado con un título tan raro. Yo empecé a usar el término algocracia cuando estaba más o menos liderando con un grupo de gente informal una campaña contra el voto electrónico hace bastantes años, y desde ese momento empecé a estudiar mucho tecnología, no para transformarme en programadora ni nada de eso, sino para entender la tecnología y poder mirarla con la lente de alguien que se ocupa de transparencia, de
respeto de los derechos, etcétera, etcétera, de la visión política de la sociedad. Así que esa es mi formación, y lo que yo voy a hacer más que todo es compartir con ustedes mis cuestionamientos actuales, lo que me interesa y creo que tenemos que empezar a resolver. No tengo soluciones, tengo sugerencias, tengo preocupaciones, y voy a hacer un rápido pantallazo sobre esta cuestión que yo llamo algocracia, y luego conversamos entre todos. Es un tema relativamente nuevo, aunque debo decir que en el último año hay, sobre todo a nivel europeo, varias iniciativas. Por ejemplo, el UNICEF está discutiendo, la UNESCO, perdón, está discutiendo precisamente en esta semana un marco de regulación. Hay algo en la Unión Europea, algo se discute en el Congreso de los Estados Unidos, pero más con otra óptica, digamos. Así que bueno, eso es lo que vamos a hacer hoy. Y otra cosa que les quería decir, además de que no soy ingeniera ni nada de eso, ni programadora, y voy a ir compartiendo algunas fotos con ustedes. Si esto funciona bien, perfecto. Esta no, esta era la que había armado Eliana. Ustedes saben, seguro que esta imagen les suena, es un grabado inglés bastante usado, no sé si saben quién es. No veo mucha cara de saber. Este muchacho que se los presento es Ned Ludd, y fue nada menos que el cabeza del movimiento ludita. Ustedes si siguen después leyendo sobre tecnología y los avances y la digitalización y demás, van a encontrarse con ese término ludita o ludistas, que dicen algunos, y esa Delia, sí, claro, son aquellos los que destruían las máquinas, que culpaban a las máquinas del desempleo, y por lo tanto un momento dado hicieron un movimiento para destruir las máquinas de tejer y demás. Y ese es el nombre que le ponen hoy a cualquier persona que osa criticar la tecnología o mirar los aspectos negativos de la tecnología o advierte sobre algunos riesgos. Y como dice Fede, lo que este líder de ese momento, entre 1811 y 1816, lidera el movimiento en el sector textil contra la incorporación de las máquinas, que hacía que se perdieran algunos puestos de trabajo. Entonces los seguidores rompían las máquinas. Bueno, yo marco las críticas que tengo que hacer, pero no quiero romper nada, y por el contrario uso la tecnología y me gusta la tecnología y creo que es un avance, y además, aunque no me gustara, está acá para quedarse, así que mejor nos ponemos a ver si hay algo que ordenar o regular o estar atentos. Ese es mi enfoque. No estoy en contra de la tecnología, y las críticas vienen por otro lado. Y vienen por el lado de entender que todas estas tecnologías son herramientas. Como toda herramienta, se puede usar para el bien y para el mal, y son útiles para alguna cosa y pueden ser nefastas o inútiles en otras aplicaciones. De manera tal que ese es el enfoque. Saber que son herramientas, que son instrumentos, y como todo instrumento requiere ciertas instrucciones de manejo, digamos, para evitar que terminen haciendo daño. Y eso es lo que me preocupa, y me empezó a preocupar cuando empecé a tomar absoluta conciencia del poder que tenían quienes estaban en realidad manejando el mundo digital, al que todos nos sumamos muy gustosos, y cuando nos dicen dar permiso, apretamos el botón, y ya sé que ninguno, ni yo, lee las condiciones de integridad, de seguridad o de protección de los derechos. Todos ponemos que sí, y vamos, porque lo que nos ofrecen a cambio, y estoy ahora no llegando a la algocracia, sino en el manejo de las aplicaciones,
usamos el WhatsApp porque nos resulta útil, nos da una ventaja de comunicación, usamos el Twitter, el Facebook, el TikTok, Instagram o cualquiera de estas medios sociales o redes sociales para comunicarnos, para hacer concientización, para hacer activismo, para contar qué comimos la mañana, todo depende de lo que querramos hacer. Pero como nos resulta útil para algo, le damos los permisos y allá vamos. Y esta primera preocupación surgió y estuvo más o menos encaminada en la misma época en que surgió el escándalo de Cambridge Analytics. Recordarán que fue aquella filtración, para no entrar a juzgar a Facebook, de algunos datos de perfil de usuarios de Facebook que fueron utilizados después con fines políticos en la campaña electoral en los Estados Unidos. Ese hecho marcó claramente cuán importante era el poder que tenían y que seguían acumulando las grandes techs, que son 9 en total si sumamos a las chinas, que son muy poderosas actualmente, y si estamos hablando de Occidente son las 5 grandes. Amazon, Apple, bueno, ya saben cuáles son, Google. Y esa preocupación originariamente tuvo que ver con otro tema que fue casi mi segundo tema académico en profundidad, que era el derecho a la intimidad, la protección de la privacidad de la persona. Porque obviamente era claro que los datos que nosotros estábamos autorizando a acceder, después se usaban con otros fines, o se distribuían, o se circulaban, y eso ha ido aumentando en la actualidad. Pero mi preocupación fue creciendo porque me parece que lo que está en juego es en realidad más que la privacidad, que sí puede estar afectada, no lo dudo, es la autonomía de la persona. Es decir, la capacidad de agencia de la persona. Y esto porque, para no irnos del sector político y no entrar todavía a inteligencia artificial, por ejemplo, la utilización de esos datos, la utilización de los perfiles que se hacen sobre nosotros, no con datos que nosotros damos, sino con datos que surgen de qué buscamos en Internet, con quién nos comunicamos, a quién seguimos en las redes, cuántos usuarios o followers tenemos, etcétera, etcétera, y un largo etcétera, qué películas vemos en Netflix y demás. Todo eso no es que nosotros le damos el dato, me gusta la ópera, pero ese gusto por la ópera puede surgir de lo que veo, de lo que leo, de lo que compro en Amazon, etcétera, etcétera. Y esos datos juntos, obviamente, hacen una pintura que luego es utilizada con fines comerciales a veces, con fines políticos mayoritariamente hoy, esa es la preocupación en Europa, por ejemplo, para generar estas burbujas donde estamos para reforzar aquello que creemos, para reforzar nuestros contactos, etcétera, etcétera. Burbujas que significan cierto grado de discriminación, porque según en qué burbuja o perfil estemos calificados, recibimos una información y no accedemos a otra, tanto en Facebook como en Twitter, como por ejemplo si se trata de búsquedas laborales, o si se trata de búsquedas en Google que ustedes hacen, y eso alguna vez lo he practicado en una clase con varios alumnos. Si les digo busquen ahora X tema, no todos reciben, aunque estén en simultáneo en la misma clase, no todos reciben la misma prioridad de links en Google, por ejemplo. Y eso tiene que ver con el perfil que Google ya tiene de esas personas. Este es un problema, y es un problema que puede dar lugar a la manipulación de nuestras acciones, o de lo que queremos comprar, o de lo que accedemos a ver, o de qué ofertas de trabajo recibimos, etcétera, etcétera. Pero esto es solo la primera parte del problema, porque lo que yo llamo algocracia tiene que ver con la utilización de algunas herramientas de inteligencia artificial basadas en algoritmos,
basadas en lo que se conoce como Machine Learning, que pueden ser utilizadas para tomar decisiones de política pública, por ejemplo. Y el problema, o lo que yo me pregunto, es si nosotros como ciudadanos que estamos acostumbrados a exigirle a los gobiernos transparencia, rendición de cuentas, responsabilidad por los actos y decisiones que toman, si estamos conscientes de que algunas de esas decisiones están siendo tomadas no por los funcionarios que nosotros conocemos, sino por las tecnologías y la inteligencia artificial incorporada en el proceso de toma de decisión. Y ahí tenemos un problema, porque no tenemos o no hemos exigido hasta ahora acceso a la información que contienen esos algoritmos, acceso a por ejemplo, para darles un caso, el algoritmo en cierta medida, sin entrar en una cosa muy técnica, sería como un conjunto de reglas. Nosotros tenemos claro que en una república no puede haber leyes secretas, porque ¿cómo vamos a estar obligados a cumplir aquello que no conocemos? Entonces las reglas tienen que ser conocidas y las reglas son las que le sirven al funcionario para tomar determinadas decisiones. Cuando se trata de algoritmos, a lo sumo lo que sabemos es que el funcionario nos va a decir, bueno, el sistema dice, esto no es nada personal, acá el que manda es el sistema. Bueno, yo quiero saber cuáles son las reglas de ese sistema. Hace unos años, trabajando en estos temas en Israel, con un abogado que hacía este tipo de trabajo, me contaba cómo habían empezado en la justicia de tránsito en algunas ciudades de Israel a utilizar algoritmos para tomar las decisiones judiciales sobre las sanciones a aplicar por reglas de tránsito que no se habían cumplido. ¿Y por qué contrataron a alguien que hiciera un algoritmo? Porque estudiaron a los jueces y llegaron a la conclusión de que a la mañana, cuando recién llegaban a trabajar y habían desayunado, esto que estoy diciendo era la teoría que justificaba la decisión después del gobierno, como venían desayunados y descansados, eran más suaves en las sanciones que aplicaban. Y a medida que llegaba la hora del almuerzo, y tenían hambre y estaban cansados, empezaban a ser más severos frente a la misma infracción que a la mañana habían juzgado de una manera más suave, por decir de alguna manera, más leve. Entonces dijeron, bueno, las personas humanas acá son muy nefastas, vamos a reemplazarlas por la máquina. Sin preguntarse, y eso era lo que yo les preguntaba en aquel entonces, ¿y ustedes quién cree que redacta los algoritmos? Que son esa serie de instrucciones. Son seres humanos. ¿Cómo sabemos si ese ser humano no está afectado por el mismo buen humor a la mañana, o cansancio o hambre cuando llega el mediodía, y justo estaba redactando el algoritmo en ese momento, o si se había peleado con la mujer y estaba de mal humor, o si se había contagiado de COVID y estaba en su casa, pero estaba con fiebre o lo que fuera? De manera tal que en algún momento del proceso hay un ser humano responsable que puede ser, que es posible que tenga los mismos sesgos, las mismas malas actitudes o los mismos errores que tendría el humano decidiendo. Entonces ese factor del humano se equivoca, la máquina no se equivoca, parte del origen de creer que el que hace, el autor, el diseñador y el que establece este tipo de mecanismos no es un humano y no se equivoca. Y a eso le dieron una vuelta de tuerca más diciendo, no, vamos a inventar algoritmos, y el machine learning es un desarrollo de eso, vamos a inventar algoritmos que aprendan solos. Por eso se le llama machine learning. Ahora ustedes dirán, ¿cómo aprende un algoritmo? Bueno, lo que se hace es, a veces, orientar al algoritmo desde el creador. Por ejemplo, si yo quiero que el algoritmo distinga un lobo de un ovejero alemán, entonces lo que hago es cargarle información sobre
lobos, 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 ovejeros, 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 y le indico qué es cada cosa, hasta que tantas veces ha ido y ha visto la foto, etcétera, que puede reconocer cuando le muestro una foto de un lobo o una foto de un ovejero sin que yo diga nada. Ahora, hay otra forma de educar a los algoritmos que es simplemente cargar datos, y el algoritmo solo detecta similitudes, parecidos, para lo que sea, el reconocimiento de la imagen o lo que sea que tiene que buscar, conductas previsibles, etcétera, etcétera, y aprende solo. Por eso, algunos técnicos, conversando con esta persona que de técnica no sabe nada, me dicen, no, Delia, es que no podemos hacernos responsables del resultado, porque nosotros le damos los datos y el algoritmo aprende solo, entonces no sabemos lo que va a hacer, lo cual a mí me parece todavía mucho más peligroso de lo que les había contado antes. Este mecanismo puede conducir a errores. Esos errores, cuando se trata de identificar un lobo o un ovejero alemán, la verdad que me tienen muy sin cuidado y podríamos divertirnos un rato viendo. Ahora, si yo utilizo esos mecanismos para reconocimiento facial y luego aplicación de sanciones o procesos penales o meto preso a alguien o cosas por el estilo, ya me está empezando a parecer más complicado. Para que se den una idea con esto de los lobos y los perros, hay un ejemplo famoso que se le enseñó al algoritmo a distinguir lobos de perros. Pero llegó el momento en que le pusieron a un perro en un paisaje nevado y dijo que era un lobo. ¿Y qué había pasado? Revisando el material con que se le había enseñado al algoritmo, se descubrió que los lobos estaban siempre en fotos de paisajes de invierno con nieve. Entonces, el algoritmo identificó que le decíamos lobo y le mostrábamos una cosa con nieve y un animal, y por su cuenta decidió que tenía que haber nieve para que fuera lobo. Le mostré un perro con esa nieve y me dijo, eso es un lobo. Y eso puede pasar con los seres humanos. Y eso me lleva a un primer tema que nosotros discutimos en Argentina, si se acuerdan, hace como 2 años más o menos, que fue el de las cámaras de reconocimiento facial. A ver si esto funciona bien. Epa. Esta es una foto, tengo muchas de China, porque los chinos son maestros en utilizar esto, y los uigures, un grupo de población de religión musulmana en el norte de China, están siendo víctimas de este tipo de utilización, pero esto es de un país latino, como ustedes ven, las caras no son chinas. Esto es lo que puede hacer una máquina de reconocimiento facial en la calle cuando uno va caminando. Y estos son algunos datos que tienen que ver con ubicación, o tienen que ver con número de identidad, o tienen que ver con lo que yo quiera y esté cargado en la máquina. Acá se decía, cuando hacían hincapié en las cámaras, ¿se acuerdan? ¿Qué problema nos hacemos si nosotros no somos delincuentes? Porque la máquina reconoce a los delincuentes. Esa era una forma muy engañosa de decirnos lo que se estaba haciendo. Porque para que la máquina en la calle reconozca a un delincuente y la base de esos delincuentes, las imágenes están cargadas en la máquina, la tiene que comparar con algo. ¿Con qué la compara? Con mi cara y mi foto. Y la foto se toma para poder obtener los parámetros. Habrán visto miles de imágenes donde están todas las líneas para tratar de identificar a las personas. Y esto ha producido en el mundo muchísimos errores. Y eso es lo que ha hecho que con el tiempo se haya, esta no se las quiero mostrar todavía, se haya vuelto a eliminar o se haya caminado hacia la eliminación de estas máquinas de reconocimiento facial. Puede que haya un sesgo en la instrucción de la inteligencia artificial utilizada para el reconocimiento facial, pero puede ser que haya un problema técnico,
Ustedes saben que uno de los problemas del reconocimiento facial es que cuando se trata de caras de personas de raza negra, la capacidad de distinguir que tiene la inteligencia artificial que se está usando no es la misma que la que opera cuando uno pone una foto o tiene una persona de raza blanca. Se distinguen más rasgos técnicamente en las caras de la raza blanca que en las personas de raza negra. Y esto obviamente ha generado más errores en el caso de personas de piel morena, con lo cual además se genera no solo un problema individual de falla del sistema, sino también una discriminación que puede llevar a consecuencias graves. Este ejemplo, y ahí ustedes ven que dice Face Detective, este ejemplo es un ejemplo real de una estudiante del MIT que tenía que hacer en un curso alguna innovación que fuera creativa. Y esta persona, que si quieren ver la historia, la pueden ver en Coded Bias, que es una especie de documental en Netflix, habrá salido hace un año más o menos, que realmente está muy bueno. La señora, que es una joven estudiante negra, hizo un experimento para que en las mañanas uno saliera fuerte a la calle después de haberse visto en su espejo en una imagen poderosa, digamos. Entonces, lo que había hecho era un espejo especial donde uno se ponía y miraba y el espejo le devolvía la cara de un superhéroe o lo que fuera. El problema fue que cuando la fue a probar a su algoritmo, no funcionaba el espejo. Entonces, claro, hice algo mal, volvió a intentar, volvió a cambiar de máquina, fue al laboratorio, etcétera, etcétera, y seguía sin funcionar su famoso espejo, hasta que se le ocurrió ponerse esa máscara, y en ese momento el espejo y todo el algoritmo funcionó. Y eso tiene que ver con la cantidad de píxeles que tienen las fotografías y las que se necesitan técnicamente para discernir el rostro de una persona de raza o de piel clara y una persona de piel oscura. Imagínense el grado de discriminación que al que puede conducir una cosa semejante. Otra hipótesis, y con esto ya vamos cerrando si ustedes pueden participar. Otra hipótesis interesante de manejo de estos algoritmos que pueden llevar a soluciones no siempre justas, digamos, es este ejemplo. Fuck the algorithm. Para mí esto, septiembre del año pasado, Londres, fue la noticia más agradable que recibí, porque por primera vez vi a una población consciente y movilizada en contra de un algoritmo que había decidido algo que tenía que ver con su futuro. Los que no estén familiarizados con el caso, esto sucedió con la Comisión de Exámenes del Reino Unido, en el último año de la carrera secundaria o del colegio secundario. Para ingresar a la universidad se hace un examen de fin de ciclo, digamos, que determina obviamente a qué universidad uno va a poder aspirar con chances. Pandemia mediante, en el Reino Unido las clases se habían suspendido, y después ya habían venido las vacaciones. Esa fue una ventaja en materia educacional en la primera ola en Europa. Entonces, cuando llegó el momento de tener que hacer la evaluación de los estudiantes para asignarles la calificación para que pudieran acceder a las universidades, a algún genio de la comisión de exámenes se le ocurrió que lo mejor, en vez de recurrir a los docentes, que habían estado con esos estudiantes hasta el mes de marzo, o sea, prácticamente todo el ciclo lectivo, y que los conocían, lo mejor era hacer un algoritmo. Porque los algoritmos y la inteligencia artificial tienen como una patente de neutrales.
cuando no lo son, pueden tener cualquier cantidad de sesgos incluidos o llevar a soluciones injustas. Entonces inventaron un algoritmo, lo desarrollaron, lo aplicaron y dieron los resultados. Y se armó un lío de magnitud con toda la comunidad educativa y todos los estudiantes en todo el Reino Unido. ¿Por qué? Porque el algoritmo, en vez de tomar la performance del alumno, había decidido que iba a incorporar no solo la performance del año en las materias del año, sino toda la carrera del estudiante. Y además iba a incorporar para calificar a una persona el promedio de la escuela a la que concurría. Y con eso lo que generó fue un mecanismo elitista donde las escuelas de los vecindarios, y se tomaba el código postal para hacerlo, de los vecindarios más acomodados, tenían un promedio de rendimiento educativo mayor, por lo tanto todos resultaban favorecidos. Ahora, las escuelas de los vecindarios más pobres o de inmigrantes tenían un rendimiento inferior, así que podían tener a Einstein en la escuela, pero ese Einstein era perjudicado. Lo primero que hubo fue apelaciones y apelaciones, hasta que los funcionarios tuvieron que salir a decir cómo habían evaluado, y ahí fue que contaron públicamente que lo habían hecho con un algoritmo, y la gente salió a la calle a protestar por los algoritmos. Fuck the algorithm, en una pancarta pública en la calle. Miren esta. Tu algoritmo no sabe nada de mí, no me conoce. Es realmente extraordinario porque representa exactamente el riesgo que corremos si dejamos que los algoritmos decidan. Una cosa es usar los algoritmos para facilitar la tarea. Por ejemplo, en la lucha contra el lavado de dinero, la inteligencia artificial puede ayudar a leer una cantidad inmensa de datos y transacciones y hacer los links entre esas cuentas y esas personas. Eso se utiliza mucho en los mapeos de las redes de lavado de dinero, o detectar patrones de conducta. Por ejemplo, los oficiales de compliance en las grandes empresas están usando eso para detectar patrones de conducta sospechosos, banderas rojas que les permiten después investigar. Pero una cosa es ayudar y otra cosa es que les dejemos las decisiones a esos algoritmos sin saber lo que hay en ellos, sin saber quién los diseña, quién los maneja, a qué criterios y principios responden, cuáles son las reglas. Por eso ahora está surgiendo toda una corriente de trabajo muy interesante, que es la auditoría de la inteligencia artificial. Y estoy hablando de cosas de las que me interesan a mí, de política, pero también se están utilizando mecanismos de inteligencia artificial en el sector salud, por ejemplo, para determinar tratamientos a aplicar. Y en muchos casos esto es sumamente peligroso. Dentro del sector salud, por ejemplo, Novartis, que es una empresa que pone mucha atención en los principios éticos y demás, acaba de aprobar una política de utilización de la inteligencia artificial. Y para terminar con esto, nosotros lo que podemos hacer, como les decía, sería incorporar esto como una herramienta, y una herramienta controlada. No dejarle la decisión. Esta es una caricatura sobre la aplicación de inteligencia artificial. Ahí tienen el robot haciendo para arriba y para abajo el pulgar, estilo emperador romano, para la asignación de créditos, por ejemplo, en los bancos. Pero hay otras aplicaciones que se están utilizando. Por ejemplo, en la justicia, en algunos estados de Estados Unidos, se utilizan algoritmos para determinar si una persona puede salir bajo palabra a determinado tiempo de cumplir una condena. Y el problema en esos casos que se ha detectado, y en algunos están judicializados, es que si yo cargo los datos de criminalidad
histórico sin ninguna revisión, lo que hago es mantener el sesgo. Supongamos que tenemos un Estado que tiene una tradición de otorgar el permiso de salida bajo palabra a los blancos y no a los negros. Y yo cargo esas sentencias de la justicia o esas decisiones de la justicia y no audito nada. Es muy probable que esa base de datos que estoy utilizando para aprender cómo decidir signifique que estoy extendiendo y repitiendo ese mismo esquema. Lo de arriba lo traigo porque algunas empresas grandes están utilizando algoritmos para revisar los currículums en los procesos de reclutamiento de personal. Y ahí se ha detectado también sesgos que tienen que ver con mujeres sí o mujeres no, las imágenes, por supuesto, lo que representan, de color de piel, etc. Y el problema es entonces a recursos humanos no les llega a la totalidad de los candidatos, sino que les llegan filtradas. Y esa filtración es una toma de decisión que ya no se puede corregir en ese momento si es que no está previsto dentro del mecanismo que vaya a haber un humano que tenga atención y revise. Lo último que he visto hace 2 semanas atrás, en el Reino Unido están aplicando un algoritmo que ha sido cuestionado judicialmente para el otorgamiento de las licencias matrimoniales en función de la necesidad, dicen los funcionarios, de no autorizar matrimonios por conveniencia, digamos, en materia de inmigración. Entonces se descubrió que el algoritmo que otorgaba el permiso para casarse, la licencia, discriminaba a quienes tenían apellidos de origen pakistaní o afgano o de Asia en general, porque daban por sentado que cualquier pakistaní que quisiera casarse o cualquier mujer pakistaní que quisiera casarse con un británico estaba en realidad truchando el sistema. Lo que puede provenir de que haya casos que hayan operado así, pero realmente ese no es el mecanismo debido. Así que lo dejo acá. Yo, como les digo, tengo muchas dudas. Lo que sí creo es que tarde o temprano vamos a ir a un esquema de regulación, y esa regulación no la pueden hacer los legisladores solos. Hace unos años, ustedes recordarán las audiencias en el Congreso de los Estados Unidos, donde los senadores preguntaban a las personas de Apple por lo que pasaba en Facebook, porque no distinguían quién era el dueño de cada cosa y preguntaban mal, o los legisladores británicos que se consideraron muy cool y modernos porque invitaron a un robot con aspecto físico de persona, digamos, simulando una persona con cara, rostro. Hay uno que se llama Sofía, que lo tiene las Naciones Unidas y lo muestra como si fuera una gran personalidad. Bueno, y habían invitado a uno de estos robots humanoides, podríamos decir en ciencia ficción, para hablar de educación. Entonces estaban muy contentos porque habían hablado de educación con el robot, que obviamente contestaba las cosas que le habían cargado en su aprendizaje para que repitiera. Y termino contándoles una anécdota. Las Naciones Unidas llevó a Georgia al Congreso de Gobierno Abierto hace unos 4 años más o menos, a su robot Sofía. Entonces, auditorio, una sala espléndida, 2000 participantes, y vemos entrar a un robot vestido de mujer con traje típico de Georgia, y lo paran frente a un micrófono. Y habían traído a una superestrella de la BBC para que le hiciera un reportaje. Y el periodista empezó a hacer el reportaje, pero el micrófono no andaba. Entonces Sofía movía la boca y no se daba cuenta, obviamente no se podía dar cuenta que nadie la estaba escuchando, o lo estaba escuchando al robot, cosa que a ningún humano le hubiera pasado, porque bastaba mirar al público para saber que algo estaba pasando, o oír y saber que el sonido no estaba saliendo. Así que fue un show cómico
que terminó a las risotadas de la gente, porque el famoso robot que podía interactuar con el gran periodista, lo único que estaba haciendo era un papelón total, porque carecía de la capacidad de mirar al auditorio al que estaba hablando. Y me pasé de tiempo, perdón. Muchísimas gracias, Delia. Antes de pasar a las preguntas, Eli, ¿vos querés decir algo? No, dale. Iba a pasar a las preguntas. Mientras otros piensan las preguntas, hay unas preguntas ya por escrito y otros también pueden participar pidiendo la palabra. Mientras hacías tu exposición, yo lo que relacionaba también es que el ideal del Estado de Derecho es que justamente las decisiones por parte de los gobernantes sean limitadas en cuanto a su discrecionalidad, o por lo menos la discrecionalidad de las decisiones estén justamente ceñidas por la ley. Pero, por otro lado, también un algoritmo, si uno tiene la definición ya de la lógica, que fue antecedente a la cibernética y demás, es justamente un razonamiento mecanizado. Uno de los primeros que buscaba la mecanización del pensamiento era un filósofo que se llamaba Leibniz. Después, con el tema del teorema de Gödel y demás, se dieron cuenta los lógicos que era imposible mecanizar el pensamiento en su forma completa. El famoso teorema de Gödel es: un sistema puede ser completo pero no consistente, puede ser consistente pero no completo. Pero bueno, evidentemente también eso puede ser aplicado a todo tipo de sistema, entre ellos el derecho. También mientras te escuchaba me acordaba de que yo soy partidario del Estado de Derecho, pero también uno lee a los críticos del Estado de Derecho y dicen, bueno, los partidarios del Estado de Derecho dicen que el derecho es neutral, pero no es tan neutral, los dados están cargados. Justamente eso es la teoría crítica, ya sea por izquierda o por derecha. La crítica que se le hace a la democracia liberal es que, miren, ustedes hablan del Estado de Derecho, pero ese sistema jurídico tiene algún sesgo, que es lo que nosotros le estaríamos criticando también a los algoritmos. Eso es por un lado, pero bueno. Pero lo sabemos, lo podemos ver, lo podemos discutir. La máquina, la caja cerrada puede contener cualquier cosa. Pero también a un ciudadano se le dice: el derecho se presume conocido por todos. De alguna manera el ciudadano lo conoce. Claro, si quiere leer, la presunción de conocimiento de la ley tiene otra función que tiene que ver con la dogmática, pero cualquier persona puede preguntar, puede acceder, puede leer, porque la ley está escrita mal muchas veces, pero está escrita. Claro. Nosotros, digamos, para que se den idea de un formato de algoritmo, puede ser como los títulos de una película pasados a velocidad, lleno de números. Primero, no accedemos ni a eso, porque para acceder a eso tenés que ser un técnico y te tienen que dar acceso a ese algoritmo, y después no los podríamos interpretar. Es un sistema más complejo de la mente humana y se nos va a escapar por definición. Claro. Y después el otro tema que también viene a colación es el tema de China con el sistema de créditos que tiene o que quiere implementar, cual hace toda una pirámide jerárquica mediante determinado espionaje y calificación por puntos. En definitiva, lo que hay acá también es un tema de fuentes del derecho, ¿no? Sin duda. Que vamos a tomar como obligatorio. Pero bueno, esa era y además mi observación. Lo que vos decís del crédito, para los que no están familiarizados, no es solo crédito bancario, el sistema de la tarjeta de crédito social, digamos, de China, supone que investiga si uno paga o no paga sus deudas, si uno tiene seguro o no tiene seguro, trabaja o no trabaja, cuánto cobra. Todo eso está cargado y manipulado, obviamente, manejado por el régimen, pero además incluye cosas como de quién sos amigo, y si ese amigo tiene deudas o conductas criminales o lo que sea, te baja tu puntaje. Entonces vos podés ser un ciudadano magnífico, pero ser amigo de una persona que es estupenda, pero tiene deuda, y allá ella con sus deudas, pero por ser amigo de esa persona, o estar conectado, o haber sido detectado por alguna cámara, o por la lectura de alguna información del perfil de la persona, eso significa que uno tiene menos puntos. O sea que es un sistema como el de los seguros. Exacto, ese seguro de vida, exactamente. Si maneja bien
es una prima, si maneja mal le bajo los puntos. Bueno, imagínense que eso aplicado a las personas ha empezado a generar reacciones sociales en las comunidades, porque la única forma en que yo me puedo mantener y tener un buen puntaje que me va a permitir, por ejemplo, acceder a alguna dignidad de trabajo en el Partido Comunista. O claro, ser obsecuente con el líder. Obviamente a mí me conviene estar aisladito y manejar mi burbuja, porque si me empiezo a vincular con todos mis vecinos o mis parientes o lo que sea, voy a ser perjudicado si es que no los investigo. O los investigo y se me va algún detalle y sobre mí. Es muy peligroso. Yo creo que a esta altura a mí lo que me interesa es que seamos conscientes de que ahí hay un fenómeno, y no estoy pensando en que los robots nos van a gobernar, eso no me preocupa, esa ciencia ficción de los robots mandando a los humanos. Creo que siempre hay un humano atrás de algún algoritmo, o atrás de la base de datos que se usa para el algoritmo, o la decisión. Lo que me parece es que tenemos que ser conscientes de que así como controlamos otras instancias de poder, bueno, acá hay mucho poder. Entonces, controlemos de alguna manera, pidamos información. ¿A qué empresa se le contrató el software que se está utilizando para distribuir los planes sociales? Y ustedes me dirán, bueno, acá no se distribuyen así, lo cual es un riesgo. Pero también podríamos tener un algoritmo hecho a medida, sin que nosotros supiéramos o pudiéramos detectar, y nos dirían, es el sistema. Claro. No es el ministro, no es el subsecretario del movimiento. Una aparente neutralidad. Y eso es peligroso, además que es mucho más difícil de acceder, o sea, tenemos que empezar a prepararnos, de la misma manera que si queremos regular desde el Estado todas estas cosas, que es una de las teorías vis a vis la desregulación o la autorregulación del sector. Si queremos regular no lo pueden hacer nuestros legisladores solos, esos que hablaban con el robot y estaban contentos, porque el robot sabía de educación, bueno, estamos listos. Lo que hay que hacer es trabajar en conjunto. Y fíjense que estas cosas son cada vez más cercanas. Cuando empezó la pandemia el año pasado, en algún momento empezó lo que yo llamaba, porque fue global también, la appdemia, porque era una pandemia de aplicaciones para detectar contacto y supuestamente avisar, etcétera, etcétera. Acá también inventaron una. Sí. Pero fíjense que, por ejemplo, en Singapur, que es uno de los casos mencionados como exitosos a raíz del uso de la famosa aplicación, que ahora están en discusión. La última semana han salido artículos muy interesantes en Harvard Review sobre la poca utilidad y el peligro que implicaron. En Singapur les dijeron, pongan todos sus datos, den permiso para todo, las fotos, los contactos, todo en su teléfono celular, porque esto va a ser utilizado solo con fines COVID. 2 meses después le dieron la base de datos y el acceso a toda la información al servicio secreto, al servicio de inteligencia, digamos, del Estado de Singapur, que no se caracteriza por ser una democracia precisamente. Entonces, cuidado, porque bueno, ya estábamos desnudos ahí. Y en lo de las apps hubo un desarrollo interesante, porque por lo general las grandes tecnológicas son los malos de esta película. Esa es la percepción general. Sin embargo, en el caso de las apps de contacto, hubo una cosa muy interesante donde fueron las grandes compañías, Google y Apple, las que le fijaron los estándares de respeto de la privacidad y la protección de los datos personales a los estados. ¿Por qué? Porque inventaron una API, la API es el lugar o el sistema donde se pueden colgar las apps. Inventaron una API común que podía comunicar a los teléfonos Android con los teléfonos iPhone a través del Bluetooth, y eso permitía realmente hacer una red de contactos muy, muy útil, porque las otras apps eran para un teléfono o para otro tipo de teléfono. Pero
inventaron un sistema en que la información que uno cargaba, la temperatura, dónde iba, si el resultado del PCR y todas esas cosas, solo permanecía en el teléfono de cada uno de nosotros. Y lo que podíamos hacer era enviar determinada información al Ministerio de Salud, por ejemplo, o al lugar que concentraba, y el resto de la información no les era accesible. O sea, mandábamos el resultado del PCR, pero automáticamente los teléfonos comunicaban por cercanía. Bueno, después no funcionó bien, pero el gobierno de Francia, por ejemplo, no aceptó usar esa app y desarrolló una propia porque quería centralizar toda la información en el Ministerio de Salud. Los británicos aceptaron, los alemanes, todos estaban desarrollando una nacional, pero cuando vino esta oferta de las dos grandes compañías, se prendieron a eso. Salvo el que tuvo que decir, no, yo esa no me gusta porque esa mantiene la privacidad de la persona, además los datos se eliminaban en 10 días y cosas por el estilo. Y fueron las compañías las que dijeron, si quieren cargar sus apps en este API, tienen que aceptar que la información queda localizada en el teléfono y no va a una base central. Muy interesante, muy interesante. Mira, justo yo te iba a preguntar algunas cosas que están relacionadas con eso, pero hay un par de preguntas en el chat y conecto 2 o 3 que las hago juntas y después hay otras más, pero ya había una de Mario Dodaro. Después si alguno quiere preguntarle con micrófono abierto, no hay problema, están invitados. Marcelo, dale, te anoto para, ahora le hago estas y después viene Marcelo Acu. Bueno, había una pregunta de Mario sobre cómo podría mejorar los algoritmos la calidad de la democracia en términos de mayor participación ciudadana. Esa es una. Y después la otra que había de Virginia, después vamos con las de Maximio, pero que son varias. Virginia preguntaba en qué consisten las regulaciones que se están proponiendo en este momento. Y yo tenía una que estaba relacionada con esto, que es cuando vos empezaste a hablar de la posible, digamos, como los problemas que podría llegar a haber, uno dijiste, bueno, es el tema de la manipulación, ¿no? Pero a mí siempre el tema de la manipulación a partir de la publicidad y demás nunca me terminó de convencer porque yo tengo como una, más allá de los debates acerca de la racionalidad de los agentes, tengo como una confianza en que el individuo mal que mal puede elegir. El tema que a mí me preocupa es el segundo que nombraste, que es el de la información, y que muchas de las teorías de la decisión están basadas en la idea de que los individuos deciden sobre la base de determinada información, aunque no sea completa, infinita, perfecta, pero y si los algoritmos que hacen que a vos te muestren determinada, por ejemplo, el ejemplo que vos diste en la búsqueda de Google, te limitan esa información, bueno, puede haber una afectación en la decisión, no ya por manipular, en el sentido de cambiar tu opinión, pero sí en que vos vas a tener distinta información. ¿Hay alguna regulación, algún mecanismo de control o algo que hoy esté trabajando con, por ejemplo, la obligación de las empresas o de los estados en mostrar cómo producen esos algoritmos o en mostrar con qué información se la carga? Esa era mi pregunta relacionada con la de Virginia también, ¿qué regulaciones se están proponiendo? Las regulaciones son absolutamente escasas. Lo que se está discutiendo ahora tiene que ver con eso. Por ejemplo, la explicabilidad. Digamos, estamos en la etapa no de una norma jurídica con sanción como las conocemos a nivel nacional, sino en la elaboración de principios y estándares que puedan guiar la actuación. Ahí está la Unión Europea, ahí está la UNESCO, ahí están algunos estándares desarrollados por, sobre todo el grupo, la profesión tecnológica. Y no pasamos de eso, de decir, el algoritmo debe ser explicable y entendible, o sea que hay que explicar cuál es el mecanismo de decisión que usa el algoritmo. Obviamente eso supone que vos tengas que además educar a la población. Nosotros somos en realidad analfabetos algorítmicos, diría yo, por decir algo. Porque no tenemos, así como no tenemos mucha capacidad crítica para leer una noticia y poder, por ejemplo, detectar fake news. Hay gente que la detecta porque más o menos es desconfiada, busca otra fuente, pero eso no lo puede hacer cualquier ciudadano, ni está interesado en hacerlo cualquier ciudadano, ni tiene tiempo para eso.
Y eso también forma parte de esta desinformación en la que vivimos, tapados de información o de información aparente. Entonces, lo que se está estudiando, y gracias también Virginia por la pregunta, son regulaciones a nivel de estándares internacionales. Por ejemplo, ahora se está discutiendo, porque la discusión es eterna, como se imaginan. Imagínense a la UNESCO, que es como las Naciones Unidas, representantes diplomáticos de los países discutiendo cláusula por cláusula, término por término, coma por coma. Es realmente exasperante verlos. Pero se discute, por ejemplo, que se podrán utilizar algoritmos salvo que estos afecten derechos humanos esenciales. Caso en el cual la última decisión tiene que ser tomada por un humano, por un actor humano. Después va a haber que bajar esos estándares a cosas concretas. Y eso va a ser sumamente difícil, lo mismo que la explicabilidad, lo mismo que la transparencia en cuanto a los principios que se usan, lo mismo en cuanto a la transparencia sobre qué bases de datos se utilizan para educar al algoritmo. Porque en ese caso hay que buscar el potencial daño, discriminación, sesgo, error o lo que fuera en el algoritmo y también en la base de datos que se utilizó, y esas son bases estándares elaboradas por otras compañías o otras divisiones de las mismas compañías. ¿Qué hay en esa base de datos? ¿Cuál fue la base de datos que se utilizó? Porque una base de datos con errores o que tenga estos sesgos que les contaba, por ejemplo, todas las decisiones jurídicas anteriores fueron, la mayoría de las personas negras no recibían la libertad bajo palabra. Bueno, si ese es el dato que yo le doy a alguien para que estudie, y no es un ser humano que pueda decir, che, esto hay que pararlo, estamos en otra época, la máquina va a reproducir el sesgo de lo que recibe, y eso está en la base de datos que se usa. Así que es súper complicado, pero nos vamos a tener que empezar a poner las pilas. Muchas gracias. Marcelo quería hacer un comentario. Sí, Eliana, quería hacer una pregunta. Yo primero te agradezco la invitación y le agradezco mucho a Delia porque acabo de introducirme a un tema que desconocía por completo, y estoy sorprendido, gratamente sorprendido con todo lo que he escuchado. Pero de alguna manera me gustaría hacer de abogado del diablo del algoritmo, porque yo me acuerdo cuando leí a Rousseau la primera vez, que me encantó, me deslumbró la pluma, la prosa, además, hasta que me di cuenta que atacaba a la civilización y le echaba la culpa al progreso de todos los males del hombre. Y entre el progreso está la máquina, y esa figura que presentaste de ella al principio es muy simbólica de toda una actitud conservadora frente a esas innovaciones tecnológicas que nos cambian el mundo y la perspectiva desde el cual lo observamos. Entonces, yo en principio diría, me encanta que haya algoritmos, me encanta que las máquinas puedan decidir cosas. Obviamente estamos hablando de tener control sobre la inteligencia artificial, porque si el día que lo perdamos, todo esto que estamos hablando dejaría de tener sentido. Pero digamos, en la medida que haya control, me parece a mí que es mucho mejor tomar decisiones a través o con la ayuda de los algoritmos y la inteligencia artificial por una razón muy sencilla. Eliana mencionó el proceso de toma de decisiones. El proceso de toma de decisiones es un mecanismo extremadamente complejo y durante toda la historia de la humanidad se ha hablado de eso, pero ahora se sumaron las neurociencias que nos dicen que nosotros tenemos una cantidad innumerable de filtros y sesgos cognitivos a través de los cuales conocemos la realidad. Ahora, a mí me parece que la máquina, el algoritmo, puede evitar eso. Obviamente que si le mostramos una foto de un lobo con nieve atrás o de un negro con una pistola en la mano, nos va a decir que el lobo, que un perro es un lobo o que el negro es un delincuente. Pero
si cargamos bien, porque en definitiva yo lo único que me molesté es en buscar lo que quiere decir algoritmo en el diccionario antes de estudiar. El algoritmo es una concatenación de operaciones que persiguen un resultado. Ahora, si alguna de las operaciones está mal hecha, es porque las cargamos mal. Sí, exacto. Pero Yo estoy de acuerdo 100% contigo. Creo que puede ayudar. De hecho, creo que la digitalización está aquí por fortuna para mejorar nuestra comunicación, facilitarnos cosas y demás. Lo único que digo es que tenemos que controlarla. En la medida en que haya un foco de poder, bueno, tenemos que tratar de controlarlo porque si no nos va la libertad y si no controlamos a tiempo puede ir mal. Y además, las ciencias cognitivas lo que nos dicen es que los humanos tenemos todos esos sesgos. Muchísimos. Cada día uno lee esta literatura y tenemos más sesgos potenciales, digamos, siguen inventando los sesgos que tenemos. Pero somos los humanos los que hacemos los algoritmos y los que los utilizamos y los que decidimos para qué lo vamos a utilizar y para qué no. Entonces, totalmente de acuerdo contigo. Esto está acá para quedarse, bienvenido sea, usémoslo lo mejor que podamos, conscientes de que no son neutrales, no son perfectos y por lo tanto tenemos que auditarlos y hacerlos transparentes para que podamos controlarlos. Ese es mi punto, creo que coincidimos totalmente. Buenísimo. Había quedado también, creo que la de Mario, colgando, que era que, bueno, ¿qué aportes vos pensás que podrían tener para la democracia o la participación ciudadana? Mira. Y ahora vamos con Federico, que estaba con la mano levantada, yo te vi, Federico. Bueno, depende de para qué queremos usar los algoritmos. Si queremos usarlos para decisiones políticas, electorales, si ustedes quieren, estaríamos acercándonos al cuento de Asimov sobre voto universal, que les recomiendo, muy interesante, donde en realidad la comunidad de electores es reemplazada por una sola persona, que es elegida por un algoritmo. Y lo que decide esa persona es el resultado de la elección. En ese caso, otra vez, si ahí queremos ir, yo quisiera saber qué le han cargado a ese algoritmo y quién lo ha cargado. Pero me parece que el tema es ese. Esto está, se puede usar, tiene distintos grados de intervención. Una cosa es que el algoritmo me ordene. Por ejemplo, para ponerles, el otro día discutía con un abogado administrativista que está empezando a mirar esta cuestión desde el punto de vista del reglamento administrativo en España, ¿no? Y decía, a ver, tenemos que regular de nuevo cuáles son los elementos del reglamento administrativo en el sentido de justificación, fundamentación, etcétera, etcétera, o no hace falta, y estas son simples herramientas que se suman y ya está. Y me daba el ejemplo de la decisión de quién tiene que hacer el servicio militar. Y él decía, bueno, ahí no hay ninguna afectación, es simplemente que se carguen todos los datos y el funcionario va a decidir. Ahora, yo les daba el siguiente ejemplo. Acá creo que por años por lo menos se exigió para ser granadero tener cierta altura. Eso estaba en la reglamentación. Supongamos que yo utilizo un algoritmo que me permita analizar todas las propuestas y ordenarlas por altura. Una cosa es que el algoritmo le dé al funcionario que va a decidir la aceptación o no de la inscripción la lista completa en orden de estatura, y otra cosa es que le dé una lista ya cribada con solo aquellos que supuestamente tienen la estatura. En el primer caso, el algoritmo no ha decidido, ha ordenado. Es una herramienta que coadyuva a la decisión del humano. En el segundo caso, el grado de decisión e intervención del algoritmo es mayor. Sobre todo si no sabemos si este algoritmo está bien hecho, si está auditado,
si puede ser manipulado, etcétera, etcétera. Sí, tal cual. A ver, teníamos un montón de preguntas. Estaba Federico Aval con la mano levantada. Si querés, Federico, abrir el micrófono. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Delia, un gusto conocerte. Yo tengo una pregunta y un comentario. La pregunta es, ¿qué entendés vos por un algoritmo sesgado? Esto puede significar distintas cosas y no siempre es claro qué implica que un algoritmo esté sesgado y qué no. Hay un sentido en el que es bastante obvio que un algoritmo está sesgado, que es que si uno introduce en el input del algoritmo consideraciones o variables que no son relevantes al objetivo que tenemos que buscar. Por ejemplo, si queremos decidir quiénes son las personas mejor rankeadas para recibir un crédito o para acceder a un puesto en una empresa, no nos importa si es mujer, si es hombre, si es trans, si es negro, si es blanco, si es asiático. Eso, cargar esa información en el input del algoritmo nos lleva a una decisión peor, probablemente. Claro. Bueno, discriminatoria, por ejemplo. Claro, en ese caso es obvio que está sesgado el algoritmo, ¿verdad? Pero otra cosa que podría pasar es que sin esa información, al final del camino, el algoritmo termina rankeando a las personas y dejando solamente a los blancos mejor candidateados y a los negros en las peores posiciones, o hombres y mujeres, y así. Eso no implica necesariamente que el algoritmo esté sesgado. El algoritmo funciona perfecto. Lo que está sesgado y es discriminatorio es la sociedad, digamos. Claro, o puede dar por resultado algo que consideremos injusto o discriminatorio para una parte de la población porque no ha tenido acceso a educación o cosas por el estilo. Te voy a dar un caso de un algoritmo en la ciudad de Boston. Inventaron un algoritmo a través de una app que podía llevarse en el teléfono celular o en algún reloj de esos smart, o en los autos directamente. Y la idea era que, para saber, se llamaba Bumpy Street o algo por el estilo, para que el municipio pudiera arreglar los baches en las calles, era fantástico que así como hay un Waze que le avisa cuánta gente hay en el camino, digamos, al usuario, le pudiera mandar la información por las vibraciones cuando iba conduciendo o en una bicicleta, directamente al municipio. Y eso se manejaba con los autos, con los relojes smart y las apps. ¿Qué resultó? Solo se arreglaban los baches de los vecindarios ricos. Porque era lo que tenían el aparatito. Exactamente, porque esa era la comunidad que accedía a esta aplicación manejada, que estaba bien pensada, si vos pensás, pero claro, aplicada en un contexto donde no todos tienen acceso, bueno, puede generar un resultado injusto, y esto nos lleva, por supuesto, a una decisión de cuáles son los fines de la política pública, y el bien común y todo eso, pero está claro que son problemas diferentes. Digamos, si nosotros como sociedad queremos que, por ejemplo, en una sociedad que tiene antecedentes racistas, los negros puedan acceder a créditos blandos, bueno, entonces ponemos un cupo, por ejemplo, como pasa en universidades a lo ancho y largo del mundo. Pero eso es diferente al algoritmo. El algoritmo no está sesgado, el algoritmo funciona perfectamente bien. El problema es que la sociedad es injusta y el algoritmo simplemente nos da la respuesta correcta de esa sociedad injusta. Sí, estoy de acuerdo en el caso de si vos tenés una universidad y estás utilizando el algoritmo para un recruitment, obviamente en Estados Unidos tenés que cargar los cupos que la ley te ordena. Eso tiene que estar ahí y tiene que estar claro que los has cumplido, porque si no también podría estar ocultando el no hacer adecuadamente la selección. Pero el problema no son solo los sesgos desde el punto de vista cognitivo que podemos cargarle. El problema no es solo una base de datos de aprendizaje tendenciosa, si vos querés, o manipulada, porque la puedo manipular también, tengo que saber qué es lo que le estoy cargando. Pero en el caso de las fotografías que yo te decía, ese es un problema técnico.
Entonces, si yo aplico un algoritmo, tengo que saber que en materia de fotografía, la cantidad de píxeles necesarios no es la misma en un caso y en otro. Te doy otro en la esfera de la medicina. Viste, ahora están muy de moda los oxímetros. Bueno, hay un estudio hecho por un grupo del MIT que muestra que los oxímetros no miden igual en los dedos blancos que en los dedos de la raza negra. Y no miden igual si una persona tiene la uña pintada o no pintada, y más te digo, dependiendo del color con que está pintada. Entonces, vos tenés algo para medir X cosa, y en realidad te la puede estar midiendo mal, o te puede estar dando un resultado equivocado, por una cuestión meramente técnica. No es que seas malo por haber utilizado la herramienta, sino que la herramienta tiene que estar adaptada y tiene que estar chequeada para que no produzca este tipo de resultado que yo personalmente considero disvalioso, porque discrimina en este caso en función de eso. Una experiencia interesante que hicieron con uno de los algoritmos de recruitment era en el nombre de la persona. Si vos ponías un nombre que era claramente de mujer, y este experimento lo hizo una ingeniera del MIT, súper buenas calificaciones, y cuando salió a buscar trabajo, hizo el experimento. Era de origen indio, mejor dicho. Bueno, entonces ella tenía un nombre que claramente indicaba que era mujer, Mary, lo que fuera. Y obviamente, aunque era una ingeniera súper top, cuando presentaba los currículos le terminaban ofreciendo en las búsquedas algo que no estaba a su nivel. Entonces empezó a mandar 2 currículums en simultáneo. Uno usando su nombre latino, digamos, o anglosajón, y otro usando, a la misma compañía, y otro usando su nombre indio, que sería el segundo nombre, supongo, que era de esos que cuando te mandan un mail en inglés tienes que empezar a ver antes de contestar si es she o he, Mr. o Mrs. y dudas. Y entonces lo que descubrió era que a uno de los currículum le mandaban una respuesta y a otro de los currículum le mandaban otra. Y la diferencia era solamente un nombre que no podían identificar si era varón o mujer. Porque ahora ya no te mandan los CVs con fotos, por ejemplo. En Europa nadie manda fotos. Tampoco mandan la fecha de nacimiento, porque todos esos son datos privados. Así que te complican en la respuesta en la carta. Tenés que empezar a ver este nombre femenino o masculino. Tal cual. Hay una cosa, Delia, que con la conversación con Federico me surgió ahora, que tiene que ver que me parece que lo que vos estás planteando es como a 2 niveles. Por un lado, un poco lo que planteaba Federico es, hay, por decirlo así, sesgos o discriminación o lo que ustedes quieran, ya social, de aquellos que cargan o crean el algoritmo o la máquina o aquel mecanismo automático que está tomando decisiones. Y esto se podría discutir a ese nivel, ¿no? A nivel de política pública o a nivel de ética pública o a nivel de qué principios estamos manejando en términos sociales que están informando a las máquinas, ¿no? Pero me parece que hay una segunda lectura de lo que vos planteabas al principio que me resulta súper interesante, que es algo que nosotros trabajamos mucho en la Fundación, porque Hume y todos los autores escoceses ya lo planteaban, y muchos autores actores también, que son como las consecuencias no buscadas de las acciones intencionales, ¿no? O sea, hay una parte que podríamos detectar, bueno, mirá, este mecanismo está funcionando, este mecanismo automático de toma de decisiones está funcionando de forma sesgada, de forma discriminatoria, porque aquellos que lo cargaron son discriminadores o tienen esos valores. Pero a veces creo que lo que vos estabas planteando es, incluso aunque no hubiese esa intención o no hubiese ese principio explícito, podríamos estar produciendo ese efecto, que creo que es lo que vos planteabas también con, por ejemplo, el caso de la máscara de esta chica, que incluso ella, siendo negra, había digamos, creado una app
que no reconocía bien las propias caras, o sea, como que, entonces, lo que es interesante es, hay una parte que podríamos plantearnos en términos del debate clásico de ética o de derechos humanos, o de filosofía de la política, o filosofía del derecho, pero hay otra que tiene particularidades específicas del algoritmo, que es, incluso con las mejores intenciones y tratando de ser, digamos, explícitamente neutrales en la carga, podemos tener, ya por temas incluso técnicos, y la mezcla de lo técnico con lo político, con lo ético, tener determinadas consecuencias no buscadas, no queridas o indeseables, digamos, de que la toma de decisiones la tome una máquina y no una persona. Y había una pregunta que... Yo totalmente de acuerdo contigo, antes de que hagas la otra pregunta, totalmente de acuerdo contigo. Lo que digo es, si vamos a poner herramientas de reconocimiento facial, que van a significar que te paren y te metan preso porque te identificaron como el delincuente número tal, que ibas caminando, y acá pasaron muchas cosas en la ciudad de Buenos Aires, sin irnos a Estados Unidos o al Reino Unido o a Bélgica, donde se está discutiendo. Si vamos a usar eso, tengamos en cuenta, quiero saber cómo lo van a usar y cómo van a hacer que, por ejemplo, no haya esa discriminación que no surge de una decisión voluntaria de discriminar, sino de un problema técnico que afecta a la decisión. A eso voy, y coincido contigo, son distintas cosas. Por eso la necesidad de la transparencia. Porque exacto, si yo no audito, yo lo veía más por ese lado. Claro, si yo no audito, no sé lo que hay. Claro. Tal cual. Perfecto. No, había una pregunta de Laura Seminario, no sé, Lau, si estás por ahí, tenés ganas de hacerla, que tiene que ver más con, que yo también la relacionaba con otro tema que argentino dice, ella, pensando en algoritmos vinculados a la administración. Aquí estoy. Sí, Lau, ¿querés hacer la voz? Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Un gusto. Igualmente. ¿Qué tal, Lau? La pregunta era básicamente, en el terreno de la aplicación del derecho, solemos diferenciar a los casos entre fáciles y difíciles, ¿no? El caso fácil, digamos, no invita a ninguna interpretación, ¿no? Uno podría reducirlo, en principio, al llamado silogismo jurídico o a una operación lógica. Se me ocurre que este mecanismo puede ser usado en forma eficaz en cierto tipo de casos, pero no en cualquier caso sin riesgo cuando amerita interpretación. Entonces mi pregunta es, desde el desconocimiento absoluto, ¿no? Mi pregunta ¿es imposible pensar en digamos, en la capacidad interpretativa de esto? O sea, ¿es imposible pensar una máquina con capacidad de interpretación? Esta es mi pregunta, porque en realidad, por lo que estamos planteando, dejar el ejercicio interpretativo en manos de este mecanismo es, por lo que usted viene diciendo, más que riesgoso. Pero también se me ocurre que los que piensan en este terreno deben estar inquietos por conseguir que una máquina pueda resolver casos complejos. Sí, bueno, obviamente nosotros pensamos esto en el momento en que estamos y en la evolución a la que hemos llegado. ¿Qué se puede hacer en el futuro? Bueno, cuando lo inventen y lo pongan en práctica, dependiendo de para qué lo quieren usar, estaremos acá para decir, a ver, momentito, ¿cuáles son las consecuencias desde el punto de vista de la libertad, los derechos y demás, antes de que usted empiece a usar ese invento que tiene? En cuanto a la interpretación jurídica, eso de que hay casos sumamente fáciles en que no hay lugar a la interpretación, eso ya es interpretar la norma de determinado sentido. Yo creo que es cierto. Sí, la interrumpo porque es cierto. Sí, es cierto. No soy amiga de la idea de pensar en el caso fácil per se, pero bueno, por la separación que solemos hacer en teoría y porque podríamos poner algunos casos, no sé, se me ocurre una infracción de tránsito.
por ejemplo, donde todo requiera la prueba de una cámara o de un control de velocidad. Bueno, ahí se me ocurre que una máquina podría ser la hacedora de todo. Bueno, eso se hace, le mandan la multa y la máquina no distingue la letra D de la letra O de la patente. Caso real. Ah. No, pero en Argentina hay un caso, no sé, que no lo comentamos hasta ahora. Interesante. No sé, Delia, si vos estás más o menos al tanto del caso de Prometea, que es todo un mecanismo así de resolución de expedientes judiciales y administrativos, que se ha puesto aquí en algunos fueros, el Ministerio Público Fiscal y demás. Yo he ido a algunas charlas, por eso lo conozco, no soy experta. Pero lo que tengo entendido es que muchas veces por ahora el mecanismo lo que hace es intentar hacer como los pasos más administrativos o más burocráticos, más rápido. Sí pueden cometer algún error, pero en principio es como la identificación del tipo de caso y demás. Pero entiendo que sobre el final del expediente siempre hay una lectura humana, o sea que no se resuelve totalmente por máquina, digamos. Claro, y además vos tenés que ver qué hace y en qué etapas, porque en el ejemplo que yo te daba del reclutamiento de los granaderos, vos podés hacer que la máquina haga dos cosas distintas. O te da la lista completa o te da la lista cribada. Si te la da cribada, la capacidad de apelación, la capacidad de protesta por una injusticia es más reducida. Y volvamos al caso de fact the algorithm, your algorithm doesn't know me. El problema era que el algoritmo, yo hablé con un técnico en inteligencia artificial que tenemos en la oficina en Berlín, un PhD en esto, y comentando el caso, y me dice, bueno, Delia, pero el algoritmo hizo lo que le dijeron que hiciera. Claro, pero lo que hizo fue un desastre para el futuro y la vida y los derechos de esas personas. Tan desastre fue que tuvieron que dar marcha atrás, llamar a los docentes y decirle, evalúen a estos estudiantes que ustedes han tenido, porque ustedes los conocen, el algoritmo está evaluando otra cosa. Mirá, por ejemplo, ¿cuántos casos conocen ustedes de alumnos de secundarios que son un tiro al aire de primero a cuarto año? Pero en quinto, que ya son más maduros y quieren entrar a una universidad privada que exija, o a la facultad de medicina de alguna universidad, o irse afuera con una beca que exige un rendimiento top. Y ese mismo tarambana que tuvimos de primero a cuarto año, cuando lo tenemos en quinto año como alumno, es un doctor. Muy bien. Ese se esfuerza ese quinto año. Pero lo evalúan en función de todos sus antecedentes. Entonces, todo ese esfuerzo que hizo, el profesor lo detecta. El algoritmo no lo detecta porque al algoritmo le dijeron evalúe todo. Y evalúe el promedio de los alumnos compañeros y póngale la nota en función de ese promedio. Entonces, para que no escape de la media más arriba, más abajo de lo que fuera en puntos. Y el técnico me decía, sí, pero el algoritmo hizo lo que le pidieron. Sí, perfecto, pero el algoritmo está decidiendo. Entonces, cuando se toman decisiones, no es cuestión de 1 más 1 igual a 4, porque acá, 1 más 1 es igual a 2, perdón, porque acá hay otras cosas en juego. Y tenemos que valorar eso, porque esa es la decisión de política pública, o más en este caso de la decisión de un organismo gubernamental sobre una vida en particular, porque acá ni siquiera era una decisión de política pública, era Juan, Pedro, Diego y lo que le iba a pasar en el futuro. Entonces, creo que en esas decisiones hay que tener muchísimo cuidado. A lo mejor en el futuro se puede hacer más. Y yo les repito, no estoy en contra de la digitalización y del uso de tecnología, y muchos cuando hablo de estas cosas, bueno, en el Board de Transparency, cada vez que empezaba a hablar de esto hace 4 años, ahora ya me van haciendo un poquito de caso y el fact the algorithm me vino bárbaro, pero un colega me decía, Delia, vos parecés Asimov cuando hablas de estas cosas. Pura ciencia ficción. Bueno, no es tan ciencia ficción, es una cosa mucho más real y mucho más ahora, porque esto está pasando, está pasando. Entonces, hay cosas que son menos dañinas, si ustedes quieren. Les cuento otra anécdota. En Dinamarca,
en la última conferencia que hicimos presencial ahí, salimos del centro de conferencias y hasta llegar al hotel había una tienda y nos paramos en la vidriera, porque obviamente terminábamos tarde. Nos paramos con la directora ejecutiva en una vidriera. Llegamos al hotel y en nuestro teléfono teníamos propagandas de las cosas que había en la vidriera donde nos paramos. Y nosotros no habíamos hecho nada, simplemente teníamos el celular en el bolsillo y sin la localización actualizada, abierta. Y sin embargo, esos mecanismos se usan en este tipo de cosas para marketing que no nos causó ningún daño, porque ¿qué problema hay? Recibimos la propaganda por un tiempo, después no la recibimos más, de la misma manera que cuando hacemos una búsqueda en Google recibimos avisos de eso. Pero hay veces que recibimos avisos de cosas que ni siquiera hemos mirado y que surgen de nuestro perfil en función de los amigos que tenemos, las búsquedas que hacemos, lo que la máquina decide y en función de qué ha decidido que ese es nuestro perfil. Hay veces, ¿no les pasa que a Netflix les llegan, esta película es para vos? Y uno dice, ¿de dónde ha sacado que esta película es para mí? No tiene nada que ver con las películas que yo veo. Bueno, eso quiere decir que están usando un mecanismo que tiene algunos problemas, por eso Facebook hace un tiempo permitió que uno accediera a su propio perfil, para saber qué tenía ellos. Es que Delia, a lo mejor no tienen problemas, a lo mejor justo, y ahora vamos a Federico que pidió la palabra, a lo mejor está aprendiendo. Cuando vos decís, no, usted se equivocó, esta película no me interesa, dice, perfecto, esta película la descarto, vamos por otra más. A lo mejor no sean errores, sino un sistema del cual no se puede escapar, que es el machine learning, ¿no? Sí, pero bueno, puede ser el algoritmo, así para aprender. Lo que comentábamos la otra vez con Delia fue cuando en YouTube desaparecieron todos los videos de ajedrez, porque es como que habían prohibido todo lo que sea blanco y negro por el tema de discriminación, y de golpe censuraron todos los videos sobre ajedrez, porque les doy otro caso. Facebook censuró hace unos 4 o 5 años, creo, un post de la primera ministra de Finlandia o de Noruega, uno de los países nórdicos, y la censuró porque la mujer había puesto un comentario sobre la guerra de Vietnam, y había ilustrado el comentario con esa foto famosa que fue premio Pulitzer, recordarán ustedes, de una niñita de 12 años que sale desnuda corriendo de un ataque con el elemento naranja, no es elemento el nombre. Napalm. Con el napalm. Y sale desnuda corriendo, obviamente. Entonces lo eliminaron porque era una foto de nudismo y de pedofilia. Se armó un quilombo, perdón por la palabra, pero eso fue lo que pasó, porque eso no tenía, para ningún humano hubiera hecho eso, en función de discriminar si se puede poner o no la foto, porque supongamos que, y ese es otro tema, ¿quién va a hacer el control? ¿Quién va a custodiar, no? ¿Quién custodia y controla el controlador? Claro, ese es otro tema eterno. Pero supongamos que vos pones a alguien para fiscalizar que tiene cierta capacidad de formación. Ahora, por ejemplo, Facebook tiene un comité, como una especie de Corte Suprema de Facebook, para los posteos. Bueno, tampoco fue tan pacífico como lo crearon, porque hicieron una primera comisión con top, y después le renunciaron todos cuando les mostraron lo que querían hacer. Así que ahora no sé quiénes la están integrando, ni si ya está operativa. Pero bueno, ese es el problema eterno de quién custodia al controlador, ¿no? Bueno, estamos ya en el tiempo. Federico, tenías una pregunta o algo que habías levantado la mano hace rato, Federico. Sí, lo digo porque si no me quedo con las ganas de decirlo. Se da una situación que hay un grupo de colegas que trabajaron para el Banco Interamericano de Desarrollo en relación también a ética e inteligencia artificial, y plantearon algo que yo todavía no lo tengo muy en claro, que es una paradoja que se da en respecto del uso de la inteligencia artificial en ciertos casos, que es que toman mejores decisiones que los humanos. Justamente por eso son problemáticos, porque funcionan mejor que los humanos. Es decir, por ejemplo, cuando lo usamos para saber la tasa de reincidencia, se equivocan mucho menos. Liberan
muchos menos reincidentes de los que liberan los jueces humanos normales. Lo mismo, otorgan créditos a personas que después pagan mucho mejor que lo hacen los humanos. Y se da la siguiente paradoja: aquellas decisiones que no queremos dejar en manos de las máquinas, por ejemplo, si se le otorga la libertad o no a una persona, son aquellas decisiones en las cuales el costo del error es altísimo. Son aquellas decisiones en las cuales querríamos que no nos equivocáramos. Son aquellas decisiones en las que querríamos que lo hiciéramos con el menor riesgo, con el menor margen de error posible, y eso es lo que nos dan las máquinas. No nos lo da un juez humano. No, eso nos da una máquina bien programada y un algoritmo. Una máquina, sí, efectiva, esa es la que genera el problema, que es efectiva, es mejor. Pero bueno, si no, seríamos reticentes, ¿no? A decir, mirá, te condenamos o te liberamos en función de lo que diga un algoritmo. No, si yo creo... Pero el algoritmo funciona. Si el algoritmo está auditado, es transparente, es explicable y está controlado, bueno, lo auditamos, funciona bien, no se equivoca o se equivoca mucho menos, pero en los casos en que alguien quiera puede apelar esa decisión, y si está también tomada la decisión va a haber pocas apelaciones, yo estaría con eso. A mí no me hace problema eso, yo lo que quiero saber es qué hay en la caja negra. Antes de decir, sí, caja negra, qué cool y modernos que somos. Porque querés saber de qué color es el gato, no importa nada más que case los ratones que querés que case, ¿está bien? No, yo quiero que case los ratones, pero quiero saber si va a cazar los ratones adecuado, o si lo que estoy creando es algo que va a empezar a engordar, se va a transformar en una pantera negra que me va a hacer la vida imposible en mi casa. Pero no tengo las soluciones, yo lo que tengo son las preocupaciones, que es una buena manera de empezar a tratar de buscar una solución. Les cuento una última anécdota, hablando de este tema en un panel de la OSD hace 2 años, auditorio, había 1.500 personas, todos los países, ministros, funcionarios, todo muy bien. Y hablando de inteligencia artificial y algoritmos y demás, yo pregunté, ¿cuántos de ustedes saben programar? 2 manos en 2.000 personas. Entonces a continuación les dije, bueno, ustedes no son las personas adecuadas para solitos regular esta cuestión, van a tener que empezar a llamar a alguien que entienda. Y lo mismo con, por ejemplo, el otro día dando una charla para los oficiales de compliance en las empresas. La introducción de la digitalización y la tecnología le suma al oficial de compliance riesgos nuevos que debe saber evaluar. Por lo tanto, cuando reclute su equipo para trabajar en el compliance y la auditoría de la empresa, tendrá que tener a alguien que entienda, no hace falta que aprenda él de eso, pero tendrá que tener a alguien que pueda analizar los riesgos derivados de la utilización de estas herramientas. Y les decía, si ustedes ven tecnologías como blockchain, que ahora han bajado un poco de prestigio, pero eran la vedette hace 3 años atrás, son muy buenas para algunas cosas. Por ejemplo, en algunos países, en Estonia o en países africanos, se ha aplicado el blockchain para los registros de propiedad. En África hay un problema grandísimo con el robo, digamos, de la propiedad. Te desapoderan, digamos, cuando vas a querer vender algo ya no es tuyo, aunque estás plantada en tu casa y demás. Y en la tecnología del blockchain permitió evitar el fraude que se cometía cuando solo teníamos un registro único con un funcionario encargado. Si ese funcionario era corrupto y se armaba una especie de mafia entre abogados, escribanos, contadores y los registradores, eso era un estropicio. Cuando vos tenés la información deliberadamente dispersa en distintas bases, no podés cambiar un pedacito de la información porque no podés cambiar todo, entonces está más protegido. Para eso es muy útil. Ahora también hay que decir que el blockchain está en la base de las criptomonedas y, por ejemplo, las criptomonedas son la moneda preferida hoy por el crimen organizado para esconder el producto, el producido de su ilicitud. Entonces,
durante años los que hacemos transparencia en el financiamiento de la política o corrupción en general, decíamos follow the money, y ahora nos encontramos con que follow the money ataca, y acá tenemos una barrera tecnológica. Entonces, cuidado, porque otra vez la herramienta es útil para varias cosas. Bueno, muchísimas gracias, Delia. La verdad, súper interesante. Varios participantes tuvieron que abandonar y me fueron dejando mensajes diciendo, quiero una segunda parte, quiero seguir discutiendo. Están todos súper enganchados y la verdad es que sí, realmente da para muchísimo, incluso como un poco los temas que salieron, ¿no? Plantearlo, tecnología y demás, y la política, y el derecho, y las finanzas, y el delito, digamos, podríamos hacer una charla casi de cada uno de los temas. Yo les agradezco la invitación y las preguntas, porque en realidad lo que tenemos que hacer es discutir esto. Por lo menos discutir. Hay algo que merece que nos sentemos a pensar, y hay que pensar juntos, y hay que estar abierto a escuchar a los técnicos también, y termino con esto de verdad. Ustedes saben que en la formación de las carreras técnicas en las grandes universidades del mundo, el MIT incluido, la incorporación de ética ha sido una cuestión de los últimos 5 años. Eso no estaba en la currícula de esas carreras, porque eran técnicas neutrales. Yo formaba profesionales para que me dijera lo que me dijo el PhD. El algoritmo está perfecto. El problema son los humanos que lo usan. Y por eso es necesario que los creadores, los que saben cómo programar y cómo utilizar y diseñar machine learning, productos de machine learning y herramientas de inteligencia artificial, también discutan estas cosas y sean conscientes del valor y la utilidad que se le va a dar a lo que están inventando. Bueno, muchísimas gracias, Delia. La verdad, un placer, un honor. Hay muchísimos comentarios ahí en el chat también que te están dejando halagatorios, y les agradezco también a todos su participación. Como dije al principio, para mí es un placer recibirla a Delia. Como los que no me escucharon al principio, Delia es actualmente la presidenta de nuestro consejo consultivo, y yo la conozco hace muchos años, he trabajado con ella, y la verdad es que para mí es un gran placer. Y también recibirlos a todos y que hayan participado activamente, que hayan podido hacer sus preguntas y comentarios. Realmente gracias a todos, y bueno, muy prontito recibirán seguramente alguna otra invitación de la Fundación no lo dije al principio, pero lo digo ahora, para concluir. Tenemos la intención, nosotros trabajamos en el año 2018 para el T20 un trabajo sobre el impacto de la tecnología en el trabajo y la educación en la era digital, y justamente, bueno, hace muy poquito, esta semana, se incorporaron 2 pasantes, 2 interns. Está Gabriela por ahí, Gabriela hace así, saludá si me escuchás, ahí está, Gabriela Bonina y Kirsty. Bueno, son 2 pasantes norteamericanas que están haciendo su internship virtual, ya hablando de tecnología, y vamos a seguir trabajando sobre el impacto de la tecnología en el trabajo y la educación y demás. Y bueno, esta charla de Delia es como la primera de una serie de charlas que vamos a organizar sobre estos temas. Así que para nosotros un comienzo de ciclo espectacular, y bueno, de nuevo les agradecemos a todos la participación, y a Delia especialmente. Si quieren abrir les abro los micrófonos a todos. Nada más una palabra, Eli, como docente. Delia, más allá del contenido, independientemente digamos, a la validez del contenido, tu exposición fue deliciosa. Ay, qué suerte. Mira, lo que más me gusta hacer es enseñar. Ahora tengo pocas oportunidades para eso, pero esa ha sido la frutilla de la torta. Bueno, los que nos dedicamos a enseñar, realmente apreciamos de sobremanera una exposición como la tuya. Gracias. Gracias a vos. Gracias, Delia. Gracias, y gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias.